Diseño previo. En este ejemplo vamos a describir el diseño, instalación y configuración de una LAN peer-to-peer, es decir, entre iguales. Paso 1. En primer lugar, concretaremos las necesidades de equipos de nuestra red local y su distribución física en nuestro hogar, local u oficina. Sin perjuicio de posibles ampliaciones futuras, las necesidades mínimas actuales de nuestra red local son las siguientes. Despacho 1. Línea de conexión a Internet. Ordenador de diseño PC1. Ordenador de ofimática PC2. Impresora láser de red. Un punto de acceso para conexiones wireless o inalámbricas. Despacho 2. Ordenador PC3 y ordenador PC4. En cualquier lugar dentro de un radio de 100 metros, un ordenador portátil. Paso 2. Determinar todo el hardware de red necesario. Despacho 1. El despacho 1 comprenderá los siguientes elementos: conexión a Internet ADSL con router alámbrico, switch de doble velocidad de 10 y 100 megabits por segundo y 5 puertos, cable de red UTP Cat5 con 2 conectores RJ45, tarjeta Fast Ethernet integrada en el ordenador PC1, tarjeta Fast Ethernet PCI en el ordenador PC2, punto de acceso alámbrico Linksys para wireless o red inalámbrica, impresora de red. Despacho 2. Switch de doble velocidad y 5 puertos. Tarjeta de red Fast Ethernet PCI del ordenador PC3. Cable de red UTP Cat5 con 2 RJ45 para conectar el switch 2 al ordenador PC3. PCI del ordenador PC4. Portátil. Tarjeta de red PCMCIA Wi-Fi. Paso 3. Ahora, con la información que tenemos de nuestra red, es conveniente hacer un esquema básico de la misma, para que en un solo golpe de vista veamos perfectamente su estructura. Paso 4. Ahora, para acabar con la fase de diseño, es conveniente situar sobre el plano real del local u oficina los equipos y demás componentes de nuestra red. Lo ideal es que este diseño se haga sobre un plano de planta a escala, lo que nos permitirá hacer medidas de distancias para poder calcular la longitud de los cables. Si tiene alguna aplicación que le permita hacer planos en perspectiva, sería lo ideal, pues nos daría una imagen casi fotorrealística de la red que queremos montar. Paso 5. Ahora instalamos en sus correspondientes puertos los adaptadores de red o tarjetas de red. En estas imágenes estamos viendo cómo se instala una tarjeta de red Fast Ethernet en su zócalo PCI. La tarjeta de red PCMCIA del portátil no tiene ningún misterio. Paso 6. Una vez que ya conocemos las distancias a que se encuentran nuestros equipos, es el momento de proceder a preparar los cables de red, tal y como ya explicamos en su capítulo específico de cómo hacer los cables. Una vez los cables cortados a medida y con sus correspondientes conectores RJ45 en sus extremos, procederemos a conectarlos según el esquema por bloques que ya hemos establecido en el paso 3. Ya hemos explicado anteriormente que en nuestra red local los cables que utilizamos son cables trenzados UTP Cat5 directos, es decir, no cruzados. Veamos a continuación la diferencia entre cables normales o directos y cables de red cruzados. Cable UTP Straight Through o cable UTP directo. En este tipo de cables, el terminal RJ45 del extremo A coincide exactamente con el RJ45 del extremo B del cable,
Como vemos, en cada terminal RJ45 tenemos 8 pistas o pines numeradas de la 1 hasta la 8. Los 8 cables se ordenan según el código de colores que ya vimos y que estamos viendo. Pues bien, en este tipo de cable UTP directo vemos que las puntas de cada cable se conectan al mismo pin tanto del terminal A como del terminal B. Es decir, la punta del cable blanco-naranja del terminal A se conecta al pin 1 del terminal A y la otra punta del mismo cable se conecta al pin 1 del terminal B. Y así con todos los cables. La imagen lo explica mejor que las palabras. Cable UTP crossover o cable cruzado. En este cable el terminal A se conecta exactamente igual que en el caso anterior, pero el terminal B presenta las siguientes modificaciones en sus conexiones. Al pin 1 del terminal B, en lugar de conectarle la punta del cable blanco-naranja como en el cable directo, se conecta el cable blanco-verde. Al pin 2 del terminal B se conecta el cable verde que corresponde al pin 6 del terminal A. Al pin 3 del terminal B se conecta el cable blanco-naranja que corresponde al pin 1 del terminal A. Al pin 6 del terminal B se conecta el cable naranja que corresponde al pin 2 del terminal A. Los otros pines del terminal B, es decir, el 4, 5, 7 y 8, no sufren ninguna modificación, es decir, se conectan directamente, o sea, el 4 del terminal A con el 4 del terminal B, el 5 del terminal A con el 5 del terminal B, etc. Los cables cruzados se utilizan para conectar directamente dos ordenadores sin mediar hub alguno. También se utilizan para conectar un hub con otro hub o switch que no tenga puerto uplink. Como en nuestra red concreta que estamos describiendo no tenemos ninguno de estos casos, todos los cables de red serán directos. Conviene explicar un detalle que es preciso tener en cuenta en la conexión de nuestro hub del router con el switch 1 y el switch 1 con el switch 2. Para conectar el hub del router con el switch 1 con cable UTP directo, conectamos un extremo del cable en un puerto cualquiera del hub y el otro extremo en el puerto uplink del switch, que suele coincidir con el último. El switch tiene un pequeño pulsador que nos permite configurar un puerto del switch, generalmente el último, como puerto uplink. Conexión del cable de red desde el switch 1 al switch 2. Se conecta un extremo del cable en un puerto libre cualquiera del switch 1 y el otro extremo se conecta en el puerto uplink del switch 2. Seguimos conectando todos los cables de red. Así, en el despacho 1, nosotros hemos conectado el puerto 1 del switch 1 al puerto de la tarjeta de red integrada en la placa base del PC1. El puerto 2 del switch 1 lo conectamos al puerto uplink del switch 2, que se encuentra en el despacho 2. El puerto 3 del switch 1 al puerto del punto de acceso para las redes Wi-Fi, redes wireless de alta fidelidad. Y finalmente el puerto 4 del switch 1 al puerto de la tarjeta de red PCI del ordenador PC2. En el despacho 2, uno de los 4 puertos libres del switch 2 lo conectamos al puerto de la tarjeta de red PCI del ordenador PC3 y otro puerto libre del mismo switch 2 al puerto de la tarjeta de red PCI del ordenador PC4. Paso 7. Configuración de la red. Después de que el hardware ha sido completamente instalado, corresponde ahora instalar y configurar el software de red. Normalmente en la instalación de Windows XP se instalan por defecto los protocolos de red, pero si no los tuviéramos instalados tendríamos que instalarlos, ya que estos protocolos son los que permiten que los ordenadores se comuniquen entre sí. Nosotros damos por instalados dichos protocolos porque eso es lo normal, pero no basta con tener instalados los protocolos, es preciso también configurarlos. Durante la instalación de Windows se nos pedirá que asignemos al equipo, además del nombre del equipo, el nombre del grupo de trabajo.
Esto es fundamental para el buen funcionamiento de la red, ya que es necesario que todos los equipos tengan el mismo nombre de grupo de trabajo. En caso de que no fueran iguales, a continuación explicamos un método para cambiar el nombre del grupo de trabajo. Para ello nos vamos al panel de control y desde él pinchamos en rendimiento y mantenimiento. Ahora hacemos clic sobre sistema y se nos abre una ventana. En esta ventana hacemos un clic con el izquierdo sobre la pestaña nombre de equipo. Nos sale otra ventana que nos invita a describir el equipo. Pero nosotros lo que haremos será pinchar en cambiar. En esta ventana de cambio del nombre del equipo no solo podemos cambiar sino también el nombre del grupo de trabajo. Configuración del protocolo TCP/IP. Nosotros vamos a asignar las siguientes direcciones IP a nuestros equipos. Para el ordenador PC1 asignaremos la IP 192.168.0.1. Para el ordenador PC2 asignaremos la IP 192.168.0.2. Para el ordenador PC3 asignaremos la IP 192.168.0.3. Para el ordenador PC4 asignaremos la IP 192.168.0.4. Para el ordenador portátil hemos asignado la IP 192.168.0.7. Para la impresora de red hemos asignado la IP 192.168.0.15. Observación. Podemos elegir como IP para cualquier equipo de nuestra red una IP comprendida entre 192.168.0.0 y 192.168.0.255. La única dirección IP que no podemos asignar a ninguno de nuestros equipos es la dirección IP del router, ya que esta es nuestra puerta de enlace, es decir, la que conecta nuestra red local con Internet. En nuestro caso, la puerta de enlace que tiene nuestro router es la 192.168.0.10. Bien, vamos a proceder a configurar el protocolo TCP/IP de nuestros equipos. Como ejemplo, vamos a configurar el del equipo PC1, que servirá de modelo para los demás, ya que el proceso es el mismo para todos. Situados en nuestro ordenador PC1, nos vamos al panel de control de Windows XP. 2. Pinchamos en conexiones de red e Internet. 3. En la nueva ventana pinchamos en conexiones de red. 4. Nos sale una ventana con nuestras conexiones de red. En nuestro caso, hacemos clic con el botón derecho sobre el icono titulado Conexión de área local. Con esto se nos abre una ventana desplegable y en esta ventana hacemos un clic con el botón izquierdo en Propiedades. 5. En la ventana de Propiedades de área local seleccionamos Protocolo Internet TCP/IP y pinchamos en Propiedades. Con esto se nos abre la ventana de propiedades del protocolo TCP/IP. Como no tenemos una dirección IP fija, elegimos la opción Usar la siguiente dirección IP y procedemos a rellenar las casillas siguientes: dirección IP, máscara de su red y puerta de enlace. Como dirección IP pondríamos 192.168.0.1, como máscara de subred 255.255.255.0. Es decir, nuestra red tiene una capacidad para 250 equipos. Como puerta de enlace ponemos la dirección IP privada del router, en nuestro caso 192.168.0.10. También aprovechamos para rellenar las casillas de nuestras direcciones DNS.
Octavo, finalmente pinchamos en aceptar y con esto nuestro ordenador PC1 ya está configurado en la red local. Ahora repetimos el mismo proceso con el resto de ordenadores. La conexión del ordenador portátil ya la hemos explicado en el capítulo anterior de configuración de una red inalámbrica. Finalmente, para poder compartir ficheros, aplicaciones y recursos entre los distintos equipos de la red en cada uno de ellos, damos los permisos necesarios para compartir, tal y como ya explicamos en un capítulo anterior.